Gracias, señor presidente. Señorías, también mi grupo parlamentario va a dar soporte, va a apoyar esta iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Socialista, que no pretende otra cosa que un deber de justicia, ¿no? Y es que a situaciones iguales, no digo similares, se den prestaciones iguales. En este caso, que el derecho a la prestación de orfandad, tanto en el régimen general de la Seguridad Social como en el régimen de clases pasivas, pues sea igual y no ocurra como hasta ahora, que hay una situación de desigualdad en perjuicio, en este caso concreto, de los afectados por las pensiones de orfandad en las clases pasivas. No sé si será cuestión, como diría el señor Olavarría, de medallas. Yo creo que no es tiempo de medallas desgraciadamente, sino muy al contrario, ya que estamos hablando de guerra, en vez de tiempo de medallas, tiempo de amputaciones, ¿no? Es tiempo en que las consecuencias no son precisamente heroicas, sino trágicas. Y eso es lo que me preocupa de la iniciativa parlamentaria, ¿no? Que una iniciativa parlamentaria que hoy se puede considerar una iniciativa lógica, racional, de sentido común y de justicia, no se va a aceptar porque este no es el tiempo de la justicia, sino es el tiempo de la austeridad. Un tiempo de la austeridad que no tiene el significado que tenía hace tan solo unos años. No, este tiempo de la austeridad es el tiempo que se mantienen los privilegios de unos pocos y se amputan, se recortan los derechos de la mayoría. Este es el tiempo de la austeridad y, por tanto, desconfío de que esta iniciativa vaya a obtener la mayoría de la Cámara, aunque sí el respaldo de mi grupo parlamentario. Pero, además de este contexto general, seguramente nos encontraremos otra vez más, porque no es la primera ocasión en que se debaten en esta Cámara iniciativas que hacen referencia al sistema de seguridad social y más en concreto a la política de pensiones, nos encontraremos con la excusa tradicional, como digo, en esta Cámara, de que llévelo usted al Pacto de Toledo, no lo traiga directamente ni al Pleno ni a una comisión. Y eso que podría tener sentido en el caso de que hubiese realmente un Pacto de Toledo, cuando ese Pacto de Toledo en estos momentos se ha convertido en un convidado de piedra, en concreto de las reformas legislativas en materia de pensiones, pues no deja de ser eso, una mala excusa para evitar el debate político y el debate parlamentario con respecto a la política de pensiones. Porque, señorías, hoy hemos tenido la ocasión de comenzar las comparecencias sobre la reforma de las pensiones, o mejor diría, el atraco al sistema público de pensiones. Y nos hemos dado cuenta, al menos mi grupo parlamentario lo piensa así, como una cuestión eminentemente política, una cuestión en que se barajan recursos para determinadas prestaciones por parte de los representantes de los ciudadanos, se ha convertido en una cuestión matemática, señorías. Es ahora una fórmula la que nos dice cómo va a ser la prestación de las pensiones para los ciudadanos españoles, porque un comité de sabios le da la lección necesaria al Pacto de Toledo de cómo deben ser las cosas. No hemos podido llegar más bajos, en mi opinión, en nuestra opinión, con respecto a la autonomía de la política. Parece ser que los políticos, en el caso del Pacto de Toledo, obedecemos a instancias oscuras, debe ser nuestros votantes, ¿no? Y, sin embargo, los técnicos obedecen a la sapiencia, obedecen a la iluminación del saber. Pues no, señorías. Por ejemplo, en ese ámbito, en el ámbito de los sabios, pues también hay conflictos de intereses, aunque no sean explícitos, ¿no? Conflictos de intereses que, por ejemplo, no han tenido ninguna declaración previa, como hubiera sido de exigir
en un sistema, como se decía antes, político transparente. Pero, en definitiva, a nosotros nos parece que esta cuestión, la que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista, pero el conjunto de las medidas de política de seguridad social y de pensiones, le corresponden con el asesoramiento conveniente a los diputados de esta Cámara y a la Comisión del Pacto de Toledo. Y nosotros creemos que eso no es así. No ha sido así en los últimos tiempos, por desgracia, no va a ser así tampoco en este momento con respecto a una iniciativa que desarrolla las políticas de austeridad y que en estos momentos va por otro camino. Va por el camino, como he dicho antes, de la sabiduría, va por el camino del conflicto de interés, de los intereses de los sectores financieros, de los intereses de los sectores de política europea y no va por el camino de la representación parlamentaria ni de la representación de los ciudadanos de este país. En ese sentido, señorías, y por ir aclarando alguna cosa, este atraco tiene un autor material, parafraseando al señor Aznar, un autor material que es el Gobierno. El Gobierno es el que decide, primero en un borrador inicial y luego en el comunicado, no sé cómo llamarlo, la verdad, informe de la Comisión de Expertos, es el que decide que España se convierta en el país donde más recorte y amputación del sistema público de pensiones se produce en los últimos años, haciendo un resumen del conjunto de los mecanismos de recorte de la Unión Europea. Es el Gobierno el autor material. Pero hay un autor intelectual de este atraco y ese autor intelectual es, en estos momentos, la Comisión Europea, su política de intervención, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que llevan mucho tiempo marcándole a este país las políticas a seguir en materia de pensiones, sobre todo en materia de pensiones, porque hay un importante pastel que repartirse, fundamentalmente si las pensiones públicas se recortan y si hay mayor lugar a la gestión de pensiones privadas. Ese es el sentido en estos momentos del recorte, que no se puede llamar de otra manera, del doble recorte o de la amputación del sistema público de pensiones que se nos quiere imponer, de manera sumarísima. Parece ser que durante el mes de julio debemos tener ya prácticamente finalizado el proyecto de ley. A nosotros nos parece inaceptable en la forma e inaceptable en el fondo. Señorías, termino haciendo referencia a que estas políticas de austeridad tienen consecuencias trágicas. La austeridad mata, señorías, mata, no es una metáfora. La austeridad mata. Y, en primer lugar, esta austeridad afecta, por supuesto, a los pensionistas presentes y futuros, pero afecta también a sus familias que cada vez más, en un volumen cada vez mayor, dependen del pensionista y, por ir más allá, afecta a la economía del país. En estos momentos, vincular, como hace el Gobierno, la evolución de las pensiones a la evolución económica de manera cíclica, lo que produce es mayor depresión en los momentos de crisis como este, mayor depresión de la demanda, mayor crisis económica que añadir a la crisis económica. Eso es lo que tenemos encima de la mesa, las políticas de austeridad, y por eso he dicho en un principio que votaremos favorablemente esta iniciativa, pero que nos da la impresión de que el tiempo de la justicia no es el tiempo de la austeridad. Nada más y muchas gracias.